Hola amigos, nuevamente con ustedes para compartir el artículo de la semana. Hoy quiero comentarles una temática vinculada, yo diría, al núcleo de nuestro modelo de trabajo, el modelo que hemos denominado ya hace muchos años COTA, Convergencia Organizacional, Transactiva y Autoeficaz. Y ese núcleo, esa variable central en torno a la que giran otros conceptos que forman parte del modelo COTA, es la personalidad. En el libro que ustedes observan, escrito en colaboración con el equipo de la Cátedra de Psicología de la Personalidad, de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mar del Plata, hemos sintetizado el modelo de comportamiento que yo llamo convergente y que he venido desarrollando hace más de 15 años a partir de una práctica cotidiana de intervención en las organizaciones laborales, aplicándolo específicamente en este caso al trabajo social. En algunos días más, en un contexto de la Feria del Libro de Mar del Plata, en Argentina, vamos a exponer justamente este modelo y tratar de explicar por qué incorporamos el concepto de personalidad, ya no solo como punto central, programático de la materia, sino también desde el punto de vista de la importancia del entrenamiento y el autodiagnóstico de la personalidad de cada uno de los estudiantes, en función de conocer su propio estilo para luego, al momento de realizar los trabajos de campo, las entrevistas, tener en cuenta cómo incide ese estilo de manera suplementaria o complementaria con el estilo de personalidad de las personas entrevistadas. Durante el proceso de aprendizaje son entrevistas justamente de características descriptivas, con objetivos pedagógicos, y cuando en el futuro egresen como profesionales serán entrevistas de praxis, como sociopraxiólogos, y allí aparece justamente la importancia de la personalidad, tomándola como herramienta para poder trabajar en el proceso de entrevista con otras personas. ¿Y cómo tomándola como herramienta? ¿Qué implica esto? Nosotros no podemos, obviamente, modificar nuestra personalidad, pero sí podemos conocerla, conocer los aspectos interactivos de esa personalidad. En realidad, cuando hablamos de personalidad, hablamos siempre de la personalidad vista por el otro. Este es un concepto que implica la mirada del otro, cómo yo me presento, cómo interactúo, cómo son mis procesos adaptativos, que en definitiva es eso, es una herramienta adaptativa de transacción social y de transacción del mundo, del entorno en donde yo me muevo, en donde yo interpreto, diagnostico y interactúo justamente. No es posible apartar esa personalidad, pero sí es posible conocerla y desde el punto de vista profesional saber cuáles son las variables que pueden perturbar una entrevista profesional, y desde el punto de vista laboral en general, para las personas que tienen a cargo otras personas en el trabajo, para la toma de decisiones, para la toma de personal, es importante tener en cuenta ese estilo de personalidad para ver la compatibilidad o incompatibilidad dentro del equipo de trabajo. Decimos que la personalidad hace la diferencia. ¿A qué nos referimos? Bueno, justamente tenemos que diferenciar en principio lo que es competencia de desempeño. La competencia tiene que ver con, lo hemos dicho en otros artículos, con el conocimiento técnico, con la capacitación que yo tengo para desarrollar una determinada tarea. Pero la performance final de esa competencia, es decir, esa competencia puesta en trabajo, puesta en acción, será lo que llamamos el desempeño. Y ese desempeño, que es realmente no lo que sé, sino si realmente lo he aplicado bien y cuál es el producto de esa aplicación,
ese desempeño va a estar afectado, además de otras variables, desde luego, por ejemplo, los estilos de liderazgo, los trabajos en equipo, las características del trabajo, los cambios situacionales y demás, por este factor que justamente hoy estamos comentando, que es el factor o la variable de estilo de personalidad. Nuestro modelo implica, sintéticamente, en principio, tres variables. Estas tres variables son el personaje, la persona, llamamos personaje de rol, justamente son las características del rol. Cuando hablamos de persona hablamos de las necesidades de la persona, que en ese momento a la sazón está ocupando ese rol, está desempeñando ese rol. Esas necesidades son tanto físicas, fisiológicas en general, como necesidades de características psicológicas, culturales, como la necesidad de reconocimiento, estima, etcétera, etcétera. Todo lo que es las necesidades afectivas y las necesidades generales de una persona. Pero estos dos factores, justamente llamamos, en el primer caso, recurso humano, y en el segundo caso llamamos factor humano. Es decir, el recurso humano es el personaje, y las necesidades de la persona, a las necesidades de la persona las llamamos factor humano. Estas dos variables, que están siempre en complemento y en tensión, están articuladas por una tercera constante, en este caso, que es la personalidad. ¿Por qué digo constante? Porque, como hemos dicho, la personalidad no varía. Pueden variar las situaciones y puede variar la respuesta adaptativa, pero la personalidad sigue siendo la misma. Entonces, tenemos, por un lado, estas tres dimensiones: la dimensión personaje, la dimensión persona, y como articulador, la dimensión personalidad. Ahora, como en la famosa novela Los Tres Mosqueteros, en realidad hay cuatro variables. ¿Por qué? Porque hay una cuarta variable, que es la situación. La situación es objetivamente externa al sujeto, aunque es siempre leída e interpretada e introyectada como interna. Es decir, la situación externa es objetiva, pero puede tener un peso diferente en función de mi propia interpretación. Esta situación, sería la cuarta variable, atraviesa y condiciona las tres anteriores, es decir, a los requerimientos que la organización hace al personaje, es decir, el trabajo concreto que debo llevar adelante, las necesidades concretas que no desaparecen, sino que están allí, muchas veces en suspenso, muchas veces en espera de la persona que está cansada, una persona que está estresada, una persona que está con mente en otro lado en el momento que está trabajando porque tiene un conflicto personal que no está resuelto. Y justamente la personalidad, las características, la dinámica de la personalidad hace que constantemente esté, yo podría decir, negociando esos requerimientos por un lado y esas necesidades por el otro, diciendo algo así como: estoy cansado pero tengo que llevar el trabajo adelante, estoy cansado pero voy a atender a este cliente de manera cortés porque es mi responsabilidad y demás. Como, por supuesto, este no es un razonamiento consciente, pero es el producto final de una interacción. La personalidad, para sintetizar, como decíamos, es la cuarta variable fundamental en la consecución de un desempeño de alta calidad. Y justamente desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la aplicación de este modelo, la utilidad práctica para comprender justamente cómo me sirve conocer la personalidad y tener en cuenta la personalidad al momento del desempeño laboral, al momento del desempeño de la tarea, es justamente tener en cuenta de poner la persona justa en el lugar justo y en el tiempo justo. Es decir, tener en cuenta en eso, esos tres puntos, ¿no? Persona justa en el lugar justo y en el tiempo justo. ¿Pero qué es la persona justa? La persona justa es la que tiene una adecuada competencia, un equilibrio emocional normal, desde el punto de vista estadístico, y un estilo de personalidad adecuado al puesto. Todo en el marco de un buen clima de trabajo, como dijimos, y en una gestión empresarial sustentable.
La consecuencia o el corolario de este modelo es un concepto que no vamos a desarrollar en este artículo, sino en artículos posteriores, que es lo que llamamos personalidad competente. La personalidad competente no es un estilo de personalidad más, de tantas clasificaciones que hay de la personalidad, sino que la personalidad competente es aquella que, cualquiera sea el estilo, al ser aplicada esa personalidad en un contexto donde se tenga en cuenta las condiciones de trabajo y donde se tenga en cuenta la relación de ese estilo con las características del trabajo, con la competencia previa, con la experiencia, y con la experiencia anterior y con la experiencia dentro del proceso de inducción del trabajo, esa será la personalidad competente, aquella que sea capaz de hacer coincidir las propias necesidades con las necesidades de la tarea. Aquella que, para dar un ejemplo muy concreto, si una persona es altamente sociable y altamente extrovertida y disfruta en la interacción con otras personas, y a esto le sumamos justamente la profesionalidad de una capacitación, por ejemplo la venta, y esa persona está en una tarea con características que implique que el desempeño de calidad tenga que ver con lograr una alta performance en relación con el cliente, esa será finalmente una personalidad competente. ¿Por qué? Porque en el proceso mismo de desarrollar justamente las características del personaje, en este caso el vendedor o el asesor, no estará en contradicción con las propias expectativas de la persona. Antes bien, esa persona se entusiasmará, sentirá orgullo, porque esas son las expectativas y además porque satisface ese estilo de personalidad. Imagínense esto mismo puesto o relacionado con una persona sumamente introvertida, sumamente tímida, sumamente alejada de las relaciones sociales, porque es una persona que prefiere hacer tareas alejadas del estrés de las interacciones sociales. Bueno, evidentemente aquí habría una contradicción, que aumentaría más el estrés que esa persona tiene al momento de vincularse socialmente. Bien, dejamos acá, los invito a leer el artículo y vamos a seguir desarrollando estos conceptos en torno a la personalidad competente en otros artículos. Les recuerdo, como siempre, el contacto afcrrhh@gmail.com o si ustedes quieren leer más sobre el tema, entrar directamente al sitio que es www.albertofarias.com. Esta es la nueva dirección del sitio. Gracias y será hasta la semana que viene.